Listo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Muchas gracias por conectarse y disculpen por las fallas técnicas que estuvimos teniendo, pero muchas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros en este panel sobre migración, cruzando fronteras, soluciones para refugiados y migrantes en América Latina. El día de hoy voy a hacer una pequeña introducción sobre SeedStars, quiénes somos nosotros, y luego voy a mencionar algunos datos claves sobre el tema de migración y refugiados en América Latina, antes de dar pase a los panelistas y a la discusión y conversatorio que tendremos el día de hoy. Asimismo, al final hemos visto que algunas personas a la hora de registrarse han puesto algunas preguntas, entonces si también alguien tuviera alguna pregunta adicional para los panelistas o para mí, con gusto las vamos a responder al final de la jornada del día de hoy. Antes de empezar, quisiera presentarme. Mi nombre es Romy Navarrete. Yo soy el Head of Community en SeedStars, originario de Perú, actualmente basado en Lisboa, en Portugal. Llevo más de 8 años trabajando en SeedStars y me apasionan los temas de migración, género y educación. De hecho, fundé mi startup EdTech en Perú hace muchos años. También he sido mentor para startups y me apasiona mucho el tema de música y la historia. Sobre STARS, nosotros impactamos la vida de las personas en mercados emergentes apoyando a emprendedores con 3 cosas: conocimiento, comunidad y acceso a capital o financiamiento. Y para ello diversas verticales. Tenemos los programas de STARS, que pueden ser programas de aceleración, crecimiento o expansión, dependiendo de la etapa en donde se encuentre la startup o el emprendimiento actualmente. También tenemos Stars Talents, que va de una etapa un poco más temprana, que es para formar talento en diferentes skills que se necesita para el mercado laboral, y al final pueden ellos optar por trabajar para una empresa o formar su propio emprendimiento. Y tenemos finalmente Stars Capital, en donde invertimos en diferentes startups a nivel mundial. Tenemos más de 200 inversiones en 40 países, pero también coinvertimos de la mano con otros fondos que están enfocados en mercados emergentes, y actualmente tenemos 7 fondos de inversión en la plataforma. Todo esto lo hacemos de la mano con partners globales. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con diversos partners para diferentes programas, ya sean en industrias específicas como educación, fintech, salud, o también para algunas poblaciones en especial, como por ejemplo mujeres, personas en la economía plateada, jóvenes, etc. Todo esto ha resultado en estamos presentes en más de 90 ecosistemas a nivel mundial, especialmente en mercados emergentes. Tenemos más de 5.000 inversionistas en la red, pero también mentores y personas en la comunidad. Entonces, el día de hoy estoy muy emocionado de poder hablar sobre un tema que es muy específico para los que estamos participando el día de hoy, sí que es, pero sin embargo que afecta, y estamos viendo actualmente también por diferentes coyunturas, a todas las personas a nivel mundial, y en todas las regiones tenemos algún fenómeno relacionado a migración o refugiados. Entonces, para el día de hoy tenemos a un lujo de panelistas con los que vamos a conversar, con diferentes backgrounds cada uno de ellos. Y ya les voy a presentar les voy a dar la chance a cada uno de ellos de presentarse. Pero antes quería resaltar la importancia de este tema de migración y de refugiados. Al final del año pasado había más de 117 millones de personas desplazadas forzadamente en todo el mundo debido a persecución, conflictos, violencia o violaciones de derechos humanos. Y me parece importante esclarecer esto porque hay una diferencia entre la migración voluntaria y la migración debido a estos temas. Asimismo, en el 2020, según las Naciones Unidas, casi 43 millones de migrantes, que es casi la población de toda España, en América Latina y en el Caribe, estaban dispersos por todo el mundo, y más de la mitad de ellos estaban en Estados Unidos, que es un destino muy popular para la comunidad latinoamericana. Y entre el 2010 y el 2022, la población de migrantes se duplicó de 8.3 a 16.3 millones debido a la crisis de desplazamiento, acuerdos de libre movimiento y desastres naturales. Con estas 3 diferentes cifras, creo que es importante que partamos con la conversación sobre la importancia que es este tema para nuestra región, y también hacer una reflexión de los esfuerzos que se han venido haciendo, pero también reflexionar sobre las diferentes oportunidades que se pueden dar para
tratar de una manera mejor el tema de migración y de refugiados en Latinoamérica y en el Caribe. Ya con esto me gustaría que le demos la bienvenida a los panelistas, comenzando por la primera persona que sale aquí en la lámina, María Alejandra. Si gustas, puedes silenciar tu micrófono y presentarte. Hola, bueno, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, como dice Romy. Mi nombre es María Alejandra Hernández, soy la coordinadora general del proyecto de Alianza de Innovación Plateada que está siendo ejecutado en Venezuela por el Dividendo Voluntario para la Comunidad el cual fue diseñado además por el Laboratorio de Innovación del, del, del BID. Y bueno, quería como de alguna forma explicar qué es el Dividendo Voluntario por la Comunidad. Es una ONG, bueno, una de las ONG más reconocidas de Venezuela dedicada a todo lo que es responsabilidad social para las empresas. Nosotros apoyamos a las empresas a hacer o a desarrollar sus programas de responsabilidad social a través del voluntariado, diferentes otros tipos de programas. Y básicamente, bueno, a mí me toca pues llevar la ejecución de este programa del BidLab, que es desarrollar productos y servicios para el adulto mayor, más 55 años en Venezuela. Y lo innovador de esto es que no es un programa asistencialista, es un programa que busca que todo el ecosistema empresarial y el ecosistema de emprendimiento y los diferentes actores que pueden formar parte de esta alianza se aboquen a entender cuáles son esas necesidades del adulto mayor, no importa cuál es su clase social, cuál es su capacidad de compra, sino más bien entender cómo el empresariado puede atender esas necesidades a través del desarrollo de productos y servicios. Entonces, lo que queremos es mover la economía, generar modelos de negocio interesantes, en donde además podamos entonces atender al adulto mayor, ya esté en condiciones vulnerables o no. Perfecto, María Alejandra, muchas gracias. Ahora le damos la mano a Jeffrey. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jeffrey Bauer, soy oficial senior de inversiones como parte de la Cooperación Financiera Internacional, que es el IFC, que es parte del Grupo Banco Mundial. Soy canadiense, pero estoy basado aquí en la Ciudad de México y yo tengo el cargo de buscar nuevas oportunidades para promover la inclusión financiera y los servicios financieros digitales. En términos de inclusión financiera, el IFC tiene ciertos grupos prioritarios, ciertos grupos subatendidos que identificamos que sean de prioridad dentro de toda América Latina y el Caribe. Y uno de estos grupos, que obviamente, porque es un tema muy importante en América Latina, es el tema de personas desplazadas forzosamente. Y en eso estamos hablando de migrantes, refugiados y personas desplazadas internamente en los países. Yo soy parte del grupo de instituciones financieras. Trabajo únicamente en soluciones para instituciones financieras, desde un banco muy grande hasta un fintech chiquito. Intento trabajar con ellos y prestar dinero y dar asistencia técnica para que ellos puedan entender las oportunidades con esos grupos subatendidos. Trabajamos desde México hasta Argentina y todo el Caribe y nosotros estamos muy enfocados en esto. Hablando del tema de migración, o sea, informalmente nosotros empezamos trabajando y invertimos en el tema de migración desde ya una década, pero formalmente hemos decidido de empezar una práctica desde Washington y también por toda la región más formalmente hace como 7 años y ahorita estamos armando una práctica global de una especialización enfocado directamente en esas personas. Entonces, más tarde en la presentación voy a platicar en lo que estamos haciendo, dónde estamos invirtiendo y qué nos están buscando en términos de inversiones relacionados a esa población vulnerable. Gracias. Muchas gracias, Jeffrey. Ahora le doy la batuta a Álvaro. Muchas gracias, Romy. Muy buenas tardes.
a todos y a los panelistas que me acompañan, también a Jeffrey y a María Alejandra. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy Álvaro Calderón, soy ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en la ciudad de Washington y estoy a cargo de los temas migratorios. Llevo 23 años de mi carrera diplomática trabajando temas migratorios. Dentro de ello, el último cargo que tuve fue director de cooperación internacional, dirigiendo la cooperación internacional en la atención de la población migrante que llegaba a Colombia, especialmente población venezolana. Y de igual forma también tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA. Mi formación en temas de derecho internacional, geopolítica y asuntos internacionales. Así que pues un gran placer, Romy, poder estar acá en este panel y poder compartir un poco los asuntos relacionados con la política pública en materia migratoria, así como las dinámicas dentro de los diferentes mecanismos del derecho internacional que tenemos en la región para abordar las dinámicas migratorias que enfrentamos hoy en día en las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias Álvaro y lo que me encanta de este panel es la diversidad que tienen cada uno de ustedes con el enfoque que tienen, con el trabajo que vienen haciendo. Entonces creo que va a ser una conversación muy interesante. Me gustaría empezar a lo mejor con Jeffrey, teniendo en cuenta lo que comentaba hace un par de minutos sobre cómo la población migrante en la región se ha duplicado entre el 2010 y el 2022. ¿De qué manera las instituciones financieras están apoyando a estos migrantes? Claro, o sea, hablando en América Latina, realmente estamos hablando de tres crisis migratorios diferentes. Estamos hablando de crisis migratoria que viene de América Central, que siempre ha sido un reto muy grande, y mayormente esa gente se están saliendo de sus países y cruzando México para llegar a los Estados Unidos principalmente. El segundo crisis migratorio que estamos viendo en este momento es el crisis de los haitianos, basado en la gran gama o sea, efectos naturales, terremotos, huracanes y también crisis políticas que se han enfrentado al país. Había mucha migración saliendo de Haití y en ese momento estamos viendo que muchos de los haitianos se está yendo hasta Chile, se está yendo hasta México y se están instalándose allí. Y obviamente tenemos que hablar de Venezuela. Cuando hablamos de Venezuela, casi 8 millones de los venezolanos han salido de su país, pero un punto muy importante mencionar es que 85% de esa población se está quedando aquí en América Latina. Entonces, basado en eso, la pregunta es, ¿cómo se puede aprovechar el sector privado a estos segmentos? Y realmente cuando estamos hablando de la inclusión económica de las personas migrantes o refugiadas, realmente lo que tenemos que entender es un concepto relacionado a empleabilidad, acceso a recursos y también acceso a los servicios financieros para que la gente pueda estar pagado para empezar desarrollando su vida económico y su vida económica aquí en América Latina. Cuando hablamos directamente de inclusión financiera, estamos hablando de acceso a una cuenta para ahorrar, acceso a pagos y para pagar, para participar activamente en la economía formal, pero también acceso a seguros médicos o seguros funerales, que es muy importante para la comunidad venezolana, y también además de eso, préstamos. ¿Para qué se necesitan los préstamos? Para ir emprendiendo, abriendo sus negocios, pero también para ir recalificándose y obteniendo los productos y los servicios necesarios para ir estableciéndose en sus países. Para hacer esto, ¿qué se requiere? Pues en muchos casos, cuando nosotros estamos hablando con instituciones financieras, vemos que hay poca información sobre la comunidad de migrantes en su país. Aparte de la poca información, eso se produce muchos sesgos. Y los sesgos, en la gran mayoría de los casos, viene de la falta de información. No es por discriminación necesariamente, es por no conocer realmente a la potencial que representa las comunidades de que estamos hablando. Y lo que nosotros hacemos es que en muchos de los mercados, como Colombia, Perú, Ecuador y en Brasil, y ahorita estamos trabajando en México,
lo que hacemos es que empezamos con un estudio enfocado en la oportunidad financiera en la inclusión financiera de las poblaciones migrantes y refugiadas. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos investigando en todos los países. Si podemos regresar, Romy, a esta lámina. Lo que hacemos es que investigamos, identificamos información relevante para las instituciones financieras para entender qué es la brecha, qué se están perdiendo en no ofrecer servicios financieros directamente a esas comunidades. Es muy importante mencionar, América Latina es la región más avanzada en el mundo de dar derechos a los migrantes y refugiados. Cuando hablamos de Colombia, ya dan 10 años de residencia temporales a los venezolanos que se están quedando en el país. En Perú es 5 años, en Ecuador y en Brasil es ilimitado. Cuando llegas te dan permiso de residencia, te dan permiso de trabajo. Entonces lo que está faltando el acceso a servicios financieros realmente es el desconocimiento al segmento. Entonces, en todos estos países, como ves, no únicamente trabajamos en América Latina, también trabajamos en Europa. Enfocamos en hablar del segmento, quiénes son, qué edades tienen, qué educación tienen, qué experiencia previa tienen con servicios financieros, qué servicios financieros están buscando ellos, si son buenos clientes, si son malos clientes, qué subsegmentos existen dentro de esas comunidades para realmente decir, mira, dentro de toda la comunidad de migrantes, nosotros recomendamos que ustedes se enfoquen en ciertas personas, ciertas comunidades con las cualidades que más reflejan las necesidades del sector financiero. Muchas de las entidades financieras, cuando hablan de migrantes y refugiados, piensan de un grupo homogéneo, pero la realidad es que la experiencia del migrante es muy diverso y habla mucho de las diferencias que existen dentro de las comunidades y las personas que vinieron a establecerse en los países. Después de investigar, trabajamos con gobiernos, trabajamos con reguladores financieros para hacer las mejoras para que las personas puedan acceder al sistema financiero. Un gran ejemplo de esto está en Colombia, en Perú. Ni siquiera el gobierno emitió documentos de identidad. Las entidades financieras no se reconocieron a esos documentos sin haber tenido la capacidad de validar esos documentos. Entonces, el Banco Mundial, también el IFC, trabajamos con Migración Colombia y Migraciones Perú en facilitar esa validación para el sector financiero. Después que la validación existen, las entidades empiezan a abrir las cuentas. Pero, ¿qué se requiere? Se requiere un trabajo directo con las entidades financieras de entender qué es diferente de esa comunidad, qué se requieren, qué productos hacen más sentido para ellos, cuál es la oferta que ellos están buscando y cómo puede mejorar los productos y los servicios y los procesos actuales para realmente responder a las necesidades de ese segmento. Total. Cuando Déjame- hablamos yo voy a... Sí, por favor. Disculpa que te interrumpa, es que me pareció algo que dijiste algo muy clave, que es el tema de qué manera los gobiernos también están reconociendo, digamos, los diferentes avances que las instituciones financieras pueden estar haciendo y esta falta de conexión que puede haber entre el sector privado y el gobierno. Pero también aquí hay algo clave que creo que son las relaciones bilaterales y para esto me gustaría traer a Álvaro rápidamente, que si nos podrías contar, Álvaro, ¿qué iniciativas ustedes han implementado en la Embajada de Colombia en Estados Unidos para apoyar a los migrantes colombianos y venezolanos en América Latina? ¿Y cómo ha sido tu experiencia para tratar de cerrar esta brecha entre diferentes actores del ecosistema? Romy, gracias. Y estaba poniéndole mucha atención a Jeffrey porque realmente Jeffrey se estaba refiriendo a uno de los temas que ha sido fundamentales de poder conectar la política pública en los procesos de integración socioeconómica de los migrantes. Y es exactamente la integración en el sector financiero y el acceso a la bancarización, como en algunos casos lo hemos llamado en Colombia. Romy, a nivel regional tenemos un instrumento que nos cobija a la mayor cantidad de países
con experiencias migratorias, tanto a nivel de origen, tránsito y destino, como es el caso de la Declaración de Los Ángeles. La Declaración de Los Ángeles es un instrumento regional que fue suscrito en el año de 2022 con el ánimo de poder coordinar y articular las políticas públicas desde la regularización migratoria. Yo creo que cuando Jeffrey se refería al trabajo con Migración Colombia, hablo del caso particular de Colombia, fue ese proceso de regularización migratoria y de visibilización del migrante, porque el migrante al no estar regularizado no es visible ni hacia las entidades públicas ni hacia el sector privado. El sector privado no puede acceder al migrante de una manera clara al no tenerlo visibilizado. Uno de esos pilares de la Declaración de Los Ángeles es la articulación de la política pública frente a la regularización migratoria. En el caso particular de Colombia, de pronto que pues ha sido el más conocido en la región por el volumen de población que abarca, de un poco más de 2.9 millones de migrantes registrados y 2.7 millones totalmente documentados. Esas personas a través del estatuto temporal del ETPB, como lo llamamos nosotros, esas personas tienen un acceso directo a los servicios del Estado. Y para darte un caso, acá yo no sé si la cifra vaya a coincidir, de pronto Jeffrey me pueda corregir o ayudar un poco, pero nosotros tenemos registrado para finales de 2023 a 760,000 migrantes de nacionalidad venezolana con la utilización de al menos un producto financiero dentro de una oferta supremamente diversa. Dentro de ese mecanismo también tenemos ya dentro de las personas regularizadas en Colombia 1.2 millones de migrantes venezolanos que son parte del sistema de seguridad social. Parte del sistema de seguridad social quiere decir que son personas que están aportando a sus servicios de seguridad social a través de sus empleadores y son personas que ya hacen parte directamente del sistema financiero por los pagos de nómina, por los recaudos, por el acceso a los sistemas financieros. Una comunidad supremamente diversa. Jeffrey se refería a eso y yo quiero preguntar un poco más a Jeffrey de esa diversidad del perfil del migrante, porque sin duda aún tenemos brechas, Jeffrey. Tenemos unas brechas supremamente amplias, no solamente en el sector financiero. De igual forma, supongamos, tenemos brechas que aún se nos dificulta mucho en la convalidación de títulos, en el caso particular de Colombia, para el mejoramiento de la calidad de vida del migrante. A nivel volviendo nuevamente, que estamos desde la embajada estamos impulsando fuertemente el trabajo de regularización a través de la Declaración de Los Ángeles y de los procesos de integración en todos los países, porque también hay una dinámica nueva que nos está generando un gran desafío que nos varía un poco la integración socioeconómica y es el migrante en tránsito, porque el migrante en tránsito no se quiere quedar en el país. Por lo tanto, ese factor de integración, ¿no? Es supremamente complejo, supremamente difícil y aquí lo que tenemos que también es aprovechar cuáles son las brechas en los cambios poblacionales, en los cambios en la data poblacional y en las diferentes demandas frente al sector laboral. De ahí que es tan importante la participación del sector privado. Pero aquí de pronto, Romy, si me lo permites, de pronto si Jeffrey nos pudiera ahondar un poco más en esos perfiles que de pronto, ¿qué nos puede ayudar en el vacío de la política pública para poder llegar más avanzados en esos procesos de integración socioeconómica de migrantes en la inclusión al sistema financiero? Romy, si puedes ir a la última lámina que te pasé, que es como una gráfica. El siguiente. Ese. Mira, nosotros entrevistamos más de 1,000 migrantes en Colombia y también más de 1,000 migrantes en Ecuador, Brasil y en Perú. Y lo que identificamos es dentro del segmento de migrantes y refugiados hay muchas divisiones en términos de estabilidad y independencia. Y estamos basado esto en tiempo de estancia en el país, cuánta gente se ha mudado con ellos, si está soltero o si está solito o si está con su familia, y que también hablando de el tipo de dinero y la forma de dinero y la estabilidad del dinero que tiene esa persona.
Basado en esto, en todo nuestro análisis que encontramos, que había grandes diferencias de entre del segmento de los migrantes de refugiados. Son los resultados de Perú, por ejemplo, pero realmente los resultados en Perú, Colombia, Ecuador y Brasil que hemos encontrado hasta ahorita son muy similares. Tenemos gente que acaban de llegar, que llegaron solitos y realmente se están por empezar su viaje y realmente ellos nos representan una gran oportunidad para el sector financiero hoy en día. Pero la gran mayoría de los migrantes que tienen una estancia de más de 2 o 3 años en el país, que ya se están regularizados en términos de sus ingresos, de hecho, sus ingresos son mayores a la población de acogida al promedio. Su educación es más alto, su experiencia previa con servicios financieros ya es mayor, porque muchos de los venezolanos han tenido productos y servicios financieros formales en su país. La tasa de uso de servicios financieros en Venezuela, de hecho, es mucho más alto que el Perú. Entonces, la oportunidad que representa de tener mucha gente de edad productiva, con buena educación, con experiencia previa con servicios financieros, con bastante tiempo en el país y con ingresos estables mayores que el promedio del peruano o colombiano, dice que realmente eso representa una gran oportunidad para el sector financiero de aprovechar en esto. Y como pueden ver, pusimos nombres en cada uno de los grupos, mencionando el rojo como lo más atractivo, el gris el segundo, y los que están en amarillos son los más vulnerables, pero eso no está fija. O sea, la gráfica se va evolucionando y los que están en amarillo, la gran mayoría de ellos van a transicionar hasta el gris y los en gris van a transicionar hasta el grupo de rojos. Por eso la oportunidad que existe hoy en día para las entidades financieras sigue creciendo basado en el nivel de estabilidad y la independencia que se consigue esas personas y la oferta de servicios financieros que le ofrecen las entidades solamente están por adelantar este proceso para toda la gente que está involucrado. Entonces, Mm. eso es un poquito sobre el análisis que hicimos como parte de ese estudio, que sí es público y sí podemos compartir a todos los participantes en esa llamada con un enlace más después. Súper, súper interesante entender también el perfil de estas personas demográficamente y de qué manera pueden ser productivas para la economía local, teniendo acceso a este conocimiento que muchas veces por discriminación o por falta de conocimiento no se sabe. Y aquí me gustaría traer a María Alejandra, porque como María Alejandra conversábamos, tú me estabas contando, María Alejandra, que según un reporte del BIT, aproximadamente el 60% de las personas que emigran de Venezuela tienen entre 15 a 50 años. ¿Qué pasa con el resto de esas personas y de qué manera se está apoyando con tu proyecto a cubrir sus necesidades como migrantes o como comunidad que está afectada por la migración?
Creo que hay un problema de conexión con María Alejandra, ¿verdad? Yo podría nada más agregar un punto como es relacionado a lo que acaba de mencionar María Alejandra, es que nosotros acabamos de firmar un trato con Nubank, que es el fintech más grande de América Latina en este momento, enfocarse y profundizarse en el tema de cómo se pueden acercarse mejor al segmento de migrantes y refugiados en Colombia. Entonces nosotros estamos trabajando directamente con Nubank, que hace una alianza pública en mejorar su oferta hacia ese segmento. ¿Por qué? Porque Nubank se enfoca mucho en el base del pirámide y se han visto que hay una gran oportunidad de trabajar con el segmento de migrantes y refugiados. No únicamente estamos trabajando con ellos, también estamos trabajando con otro fintech que está basado en Chile, que tiene representación en América Latina, en Perú, Colombia y México, que prestan dinero para la compra de motocicletas. ¿Por qué? Porque los migrantes y refugiados se necesitan llegar a sus lugares de trabajo y ese fintech se ha encontrado una forma de manera de prestar a la gente que no tiene historial crediticio, prestarles para el transporte para que esa gente se pueda ir generando dinero. Entonces hay muchos modelos a través de bancos, a través de fintechs que son para bancos, a través de fintechs que prestan dinero, pero que se vean la gran oportunidad en trabajar con migrantes y refugiados como una oportunidad desatendida que realmente tiene que ver. Perdón, María Alejandra, No, nada más no, como sé que se disculpen, cortó tu pero bueno, conexión, no justo quería cuando estaba hablando interrumpirte se cortó y no, y favor creo de que ya seguir estaba terminando. adelante. Lo que estaba queriendo decir es que, bueno, que en el proyecto donde nosotros estamos, que como les digo, es generar productos y servicios desde el empresariado para atender este adulto mayor. ¿Cuál es la relación? Seguro se preguntarán con los migrantes. Bueno, el tema de las remesas, el tema de la gran cantidad de migrantes venezolanos en la región y en Estados Unidos, y como dijo, que esa estadística no lo sabía, que el 85% de los venezolanos se quedan en América Latina. Sí sabía que están muchos en la región, pero entonces eso de alguna forma también es una oportunidad para este proyecto, porque nosotros estamos tratando de integrar esa diáspora que está en la región con productos y servicios y emprendimientos que ya son exitosos y que están funcionando en estos países, para que sean incluidos en nuestro mercado y que entonces sean adaptados a las necesidades del adulto mayor. Y como decía, entre esos emprendimientos están muchísimas fintech que están siendo desarrolladas por venezolanos y que de alguna forma tú escuchas las historias de por qué crean estas fintech. Entonces dice, bueno, porque yo necesitaba enviar dinero a mis papás y no tenía cómo hacerlo, y entonces creé esta fintech, y resulta que ahora esa fintech sirve para el mercado mexicano, para el mercado peruano, para el mercado chileno, para el mercado colombiano, porque han logrado aliarse con bueno, con toda la parte legal, etcétera, de estos países, antes de poder llegar inclusive a Venezuela, que es como el objetivo principal por lo cual aparecen esos emprendimientos. Entonces, bueno, ¿qué queremos nosotros desde la Alianza Innovación Plateada, que es como se llama el proyecto? Integrar a la diáspora con todos esos emprendimientos y con todas esas productos o servicios que pueden llegar a Venezuela, además del tema de apoyarnos evidentemente en la recepción de las remesas de muchísimos hogares, que sea como una oportunidad, o que les mejora la capacidad de compra a estos adultos mayores, entre otros, pues de más 55 años. Muchas gracias, María Alejandra. Me parece súper interesante la manera también en cómo siempre debemos considerar la otra cara de la moneda, no solamente las personas que migran y de alguna manera su inserción en los otros países y sus diferentes desafíos, sino también qué pasa con aquella población, sus familiares que se quedan en el país, que no están migrando con ellos, y de qué manera podemos también atender sus necesidades con tecnología para que puedan recibir, en este caso, las remesas, que son gran parte, obviamente, del apoyo financiero que les otorgan las personas que emigraron a sus familias. Tenemos casi ya nada de tiempo y hay una pregunta del público y me gustaría lanzarla, y quien quiera responderla, por favor, siéntanse libre de responderla, que es la siguiente. ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan los migrantes y las personas que están en tránsito, y cómo les podríamos brindar una mejor asistencia?
Si quieres, yo podría iniciar, si me lo permiten, con la población en tránsito. Realmente es el gran desafío que tiene en este momento la región en términos humanitarios. De hecho, no estoy hablando de los factores de integración socioeconómica y del acceso a los diferentes productos, porque de una u otra manera las políticas de regularización migratoria eh, al menos generan esa primera visibilización del ser humano para el ejercicio de los derechos y ya hay realmente, yo creo que lo que Jeffrey y María Alejandra han mencionado con las diferentes estrategias, pues de hecho son los que le proporcionan realmente las mejores condiciones de vida. Pero el migrante en tránsito exactamente es el migrante del cual nadie se quiere responsabilizar, y perdóname lo que le estoy diciendo, pero es la verdad, es el migrante al que nadie quiere ver. ¿Por qué? Porque claramente es un migrante en tránsito. Entonces, realmente lo que tenemos aquí es un factor netamente humanitario, y hay un factor netamente humanitario del migrante en tránsito, y aquí de pronto realmente el llamado de atención es que no tenemos unas herramientas jurídicas claras para la atención de esa población. ¿Cuáles han sido las reacciones de la mayoría de los gobiernos que soberanamente y discrecionalmente lo han hecho? ¿No? Imponer restricciones al ingreso. Entre mayor imposición de ingreso, de restricciones al ingreso, esa no, en términos humanitarios, no es la solución. No es la solución porque las causas de la migración se mantienen. Yo cuando hablo en materia de migrantes en tránsito, Romy, discúlpeme, me extiendo un poco, yo digo, la persona que toma el riesgo de atravesar el Darién no es un turista, no es un turista. Una persona que toma el riesgo de atravesar el Darién sabe cuál es el riesgo que está corriendo y está arriesgando su vida. Por lo tanto, el factor que lo motiva es un factor que va mucho más allá de una simple política de restricción migratoria. Va mucho más allá de poner un alambre de púas en algún paso de la población migrante o de cerrar la frontera por promedios de ingreso, como también sucede en algunos países. Aquí lo que realmente falta es una política pública que se ajuste a las causas de fondo de esa población migrante para poder responder a esa necesidad y crear corredores humanitarios que realmente sean verificables en términos del derecho internacional, como pueden ser las razones de protección internacional de acuerdo con ACNUR, corredores humanitarios para proteger a los migrantes de los traficantes de migrantes, porque el hecho de que cada vez tengamos políticas más restrictivas, lo que estamos poniéndoles en bandeja de plata a los traficantes de migrantes, a esta población vulnerable. Así que realmente el llamado que se hace, y eso lo hemos dicho en la Declaración de Los Ángeles muchas veces por parte del gobierno colombiano, son crear condiciones que caractericen humanitariamente y que conduzcan humanitariamente bajo un objetivo, proteger al ser humano. Ya, los otros factores son diferentes, pero en este momento no estamos protegiendo al ser humano. Muchas gracias, Álvaro. Em, Tenemos otra pregunta que es, ¿cómo se evalúan el riesgo y el retorno de la inversión en aquellos proyectos que se generan específicamente para apoyar a los migrantes y refugiados en América Latina? Pues como todo, o sea, América Latina y el Caribe tiene una gran historia de trabajar con gente que no tiene historial crediticio. Entonces, los productos y los servicios financieros en Perú y Colombia, en términos de microfinanzas, son uno de los mejores en el mundo y son reconocido globalmente como productos y servicios financieros que realmente funcionan muy bien y responden a esa gente. Entonces, ¿qué hacen las entidades financieras? Es que ya tienen una metodología que funciona muy bien y tiene que nada más ajustarse a la realidad de esas personas para ir presentando oportunidades de prestar dinero, de vender seguros y de ofrecer servicios financieros directamente a esa población. La evaluación de riesgo viene del desconocimiento. Pero lo que estamos viendo en este momento es que muchas de las entidades financieras, fintechs y lo demás, aparte de ver la falta de historia crediticio, se están empezando a utilizar información de no tradicional de créditos. Si esas personas si están pagando su renta, si están recargando su celular, si están tomando un taxi, si están comprando de la misma tienda todo el tiempo,
esa información sí es válido para empezar de crecer la confianza y en el uso de los servicios financieros directamente hacia esa población. Obviamente, o sea, cuando llega alguien que no tiene historial crediticio a un país, no va a obtener un préstamo de $1 millón, pero sí se puede empezar con montos chiquitos y si la data muestra que esos montos chiquitos se están utilizando de una manera correcta, se están pagando los intereses y el principal, eso se justifica a la entidad financiera en crecer los montos para que vayan subiendo hasta el nivel necesario. También América Latina, Perú y Colombia son excelentes ejemplos del crédito grupal, donde realmente justifican los préstamos directamente a personas a través de su red de amistades para asegurar que el repagamento de la deuda sea algo confirmado. Basado en eso, información no tradicional, crédito agrupal y realmente el concepto de compartir datos e información sobre el historial crediticio de una persona, es allí de donde puedes decir, mira, esa comunidad sí es riesgosa por la falta de información, pero cualquier persona tiene un balance entre el precio, el servicio necesario y el monto para llegar a un punto de equilibrio o un punto de rentabilidad para esas comunidades. Entonces, es allí como está pensando muchas de las entidades financieras para tratando de entender cuál es el punto más bajo de precio para evitar todos los riesgos que tiene la entidad de prestar el dinero para realmente ir promoviendo los productos y los servicios hacia esa comunidad de personas que recién llegado al país. Genial, muchas gracias Jeffrey. Y esta pregunta está direccionada para María Alejandra y dice, ¿cuáles son los productos que se pueden dar para el adulto mayor para mejorar su calidad de vida y de qué manera se puede cerrar la brecha de literarismo? Bueno, imagínate, cuando hablamos de productos y servicios para el adulto ellos mayor, estás hablando de en cualquier sector, en cualquier industria, porque es una población que no está atendida. De hecho, el adulto mayor en las primeras edades, es decir, entre más 55 y 64, se llama la población invisible, porque es una población que puede utilizar productos y servicios perfectamente de menos 50 años, 45 años, personas de 45 años, pero también más 65. Pero no hay, por ejemplo, un producto financiero dirigido al adulto mayor más 55, que sea específico. O sea, hay necesidades en temas de seguros, en temas de well-being, de entretenimiento, de turismo. En cualquier industria hay una necesidad para las diferentes edades de un adulto mayor. Entonces, que yo diga, lo principal, bueno, evidentemente, lo primero que uno piensa es en temas financieros, en temas que incluye ahí seguros y servicios financieros, por supuesto, en temas de salud, en temas de bienestar, pero también hay cualquier cosa que tenga que ver con, por ejemplo, atención al adulto mayor en un banco, atención al adulto mayor para poder aprender a usar cualquier aplicación móvil en temas de movilidad, como aquel adulto mayor que no es capaz de trasladarse, entonces poder inventar algún plan con tipo un Uber, en donde bueno, ese adulto mayor pueda ser trasladado, porque además puede ser que ese adulto mayor esté solo. O sea, lo que te diga, pues multiplícalo por exponencialmente, porque estás desarrollando productos y servicios para un target que no está atendido. No sé si respondí, me faltaba algo. Sí, sí, está bastante completo. Bueno, muchas gracias a ustedes tres por las intervenciones que han tenido y también al público por sus preguntas. Creo que en términos generales podemos seguir la conversación, ya que estoy dejando algunos códigos QR para poder mantenernos en contacto. Y me llevo tres grandes conclusiones de este panel. Primero, la importancia de la data y los estudios sobre las diferentes demografías de los migrantes y los refugiados. No es un sector, no es un grupo de personas que es homogéneo, sino hay mucha diversidad dentro de ellos y es muy importante entender esto para poder
crear diferentes políticas, crear diferentes productos acorde a esas necesidades y que esto va variando muchísimo. Segundo, me quedo también con aquellas poblaciones, entender muy específicamente la demografía de algunas poblaciones específicas, como por ejemplo los migrantes en tránsito, y de qué manera las políticas públicas o a lo mejor el derecho internacional puede ayudar a generar acciones específicas para estos migrantes en tránsito, que es normalmente un vacío en muchos países porque están justamente en tránsito, pero también otro tipo de poblaciones como por ejemplo este gran nicho que acabas de mencionar, María Alejandra, de adulto mayor entre 55 y 64, que es como que la generación invisible. Entonces, entender esas poblaciones específicas y poder también entender la importancia que juegan en el papel con el tema de migración y refugiados. Y finalmente, la última conclusión que me llevo es que hay una gran oportunidad para el sector privado, pero también para justamente no son solamente grandes corporaciones, sino también el fomentar el emprendimiento, startups o pequeños negocios para productos que puedan ayudar a migrantes o a refugiados para su mejor inserción económica y social en el país en el que se encuentran o en el país de donde vienen también, como lo hemos visto con el caso del proyecto de María Alejandra para personas de adulto mayor en Venezuela. Vamos a empezar también una comunidad de migración en Latinoamérica. Les vamos a mandar a todos los asistentes un enlace para que se puedan unir. Cualquier otra consulta o sugerencia nos pueden escribir por mensaje privado en LinkedIn o por Facebook, YouTube, Instagram. Tenemos varios canales. Y finalmente, muchas gracias Jeffrey, Álvaro y María Alejandra por ser parte de este panel. He aprendido muchísimo personalmente. Les agradezco bastante por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.